tan guapo, tío, que se asusta de verte. Ya se Ah, ya. ya, Claro, se hace de rogar. No está claro, acostumbrado. eres como Pablo Abraira de guapo, que te duele la cara de ser tan guapo, o Sí, esos eran los sí, hombres G. sí. Esos eran los hombres G, y claro, pues. Bueno, ¿qué tal? Pues estamos aquí para empezar Sí, porque hemos venido. a empezar Sí, medio empezar. estamos aquí porque hemos venido, digo. Si toqueteas la cámara, te desenfocas. Claro. Bueno, total, porque para lo que hay que ver, Pues eso. tampoco Empezamos en la radio y nos dejamos de rollos. nos dejamos de rollos. Bueno, buenas Eso, tú tienes que días, empezar, tardes, claro. noches, bla, 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 para los que nos ven por Facebook, y enseguidita ya nos vamos a meter en materia, ¿no? Que Sí. además digo yo que estábamos aquí antes de cachondeo hablando de gallegos ilustres, pero y guapos, muy guapos, Estabas hablando de Pablo Abraida y que le de tiraban Pablo Abraira y Dame un duro de amor. que Y le una tiraban anécdota muy pesetas. graciosa con una canción en la época de la transición que se llamaba así, que cantaba ese cantante, pero en realidad de lo que vamos a hablar es de catalanes, ¿no? De catalanes. Vamos a De empezar. catalanes y de catalanes y de madrileños, y yo incluso iba a sumar al paquete otro más que no estaba ahí en la lista, que es un francés que se llama Sarkozy. Sí, que la Eh, otros años, sí. Están todos relacionados, ¿no? Todos relacionados. O sea, bueno, que vamos a hablar de corrupción y luego vamos a hablar de telecracia, que es un concepto muy interesante con la victoria arrolladora del señor Nayib Bukele en un país tan aparentemente remoto como El Salvador, pero con unas prácticas porque parece ser que empiezan de caudillaje 2.0, que parece ser que empiezan a ser universales. Y es que el señor Donald Trump ha hecho mucho daño. Luego, si tenemos tiempo, cerramos con él. O sea, Que ha vuelto a las andadas, ha vuelto a decir que de rendirse nada, ¿no? no, vamos a ver, MAGA Forever. O sea, Make America Great Again por los siglos de los siglos, ¿saben Jesús? Y ojito con el republicano que les ha puesto en lista y los ha mencionado, solo les ha faltado ponerles una diana que se atreva a llevarle la contraria, ¿no? O sea, ha sacado una lista y todo de personas que ha ido mencionando de ese malo, ese también. O sea que el César Nerón de la política republicana en Estados Unidos, pues tiene cuerda para el rato, por lo que se ve. Bueno, pues vamos a la radio, que es a lo que hemos venido. Pues sí, a lo que hemos Antes venido. empecemos mejor, ¿vale? Vale, venga, vamos. Carlos Montouto, buenos días, bienvenido. Buenos días, bienvenido tú también, bienvenido sobre todo las oyentes y los oyentes de Radio Clara, como todos los martes, en una nueva edición de Lo que hay. Que como no lo dices tú, pues al final lo tengo que acabar diciendo yo. ¿Cómo que no digo Lo yo? has dicho antes, pero no lo dices cuando me presentas. Hombre, pero Lo dices antes. Pones música de esa que pones tú y has con dicho, buen gusto, tengo que no me ha decirlo, ¿eh? gustado nada música de esa que pones tú. Claro, no, no, he dicho con buen gusto, tengo que decirlo, he añadido. No, has dicho música de esa que pones tú. Lo de buen gusto lo has añadido después de la Para reprimenda. arreglarlo, ¿no? Para Para arreglarlo porque sonaba mal, ¿no? Sí. Bueno, ¿quién me has puesto? Porque no me he enterado. Yo me he ido, he salido un momento a tomar un café mientras ponían música hasta que empezáramos y ni me he enterado de lo que has puesto. ¿Qué has puesto? Pues te he puesto Friends Horror Jazz Project. O, Es, bueno, pues si es con horns, si es con trompetas, yo encantado de la vida. Ya puedes ponerla. más que una trompeta, es un trompón. Un trombón. Un trombón, Bueno, esos. bueno, los horns en general son vientos, ¿no? Bueno, Metales en inglés, vale. ¿no? Pues la Conchi Llorens está por aquí y son gente de Seda Jazz. Ya sabes que es una casa Ah, de claro. jazz que se hace en Valencia, jazz que se hace por aquí y por Sí, otros señor. sitios, pero Seda Jazz edita estos discos aquí en Valencia. Seda Jazz de Sedaví, que es donde se celebraba ese certamen de jazz cuando se Sí. podían celebrar certámenes. Pues de esa gente nos ocupamos de vez en cuando aquí en Radio Clara, que no hay mucha más que se suele ocupar. Pero yo nunca suelo decir la música que pongo porque la mayoría de los días no me dais tiempo a que ni a que la ponga ni a que lo diga, vamos.
Así que vamos al grano porque si no, después Venga, que se nos hace el tiempo, se nos echa el tiempo encima, sí. Rato y Bertomeu en la mira judicial. Punto. ¿Sirve para algo? Eso sirve para algo. ¿O son operaciones de maquillaje de la policía y la justicia para que parezca que pasa algo, pero en realidad no pasa nada y la corrupción sigue campando a sus anchas? La corrupción estructural. Pero son dos personajes que aparentemente no tienen nada que ver entre sí, que no están investigados por los mismos delitos, aunque sí relacionados con corrupción, y de una relevancia pública indiscutible, ¿no? Porque Bartomeu ha sido, pues hasta hace 4 días, el presidente desde el año 2015 del todopoderoso Fútbol Club Barcelona. Y no venimos a hablar de fútbol precisamente hoy, venimos a hablar de otra cosa, venimos a hablar de si estas investigaciones policiales con gran alaraca mediática, bueno, pues que sirven para llenar muchos telediarios, apostar reporteros de todos los medios de comunicación en las puertas, de los domicilios, registros domiciliarios y de oficinas, etcétera, etcétera. Luego realmente tienen una consecuencia práctica real en que la ciudadanía podemos descansar más tranquilos en cuanto a que esas prácticas de corrupción estructural pues se erradican definitivamente. A la prueba me remito y no hablo de España, incluso hablo de Francia. Pues ahí tenemos, bueno, estás poniendo tú unos titulares para los que lo ven en Facebook de la detención de Bartomeu, pero a la prueba me remito en Francia con el señor Sarkozy, que acaba de ser condenado a 3 años de prisión por el encubrimiento en una investigación judicial de personas de su entorno, no porque él hubiera cometido el delito, estrictamente hablando de corrupción propiamente dicha, que después de ser condenado a 3 años, lo primero que sale diciendo en los medios de comunicación es que él no ha cometido Ningún delito. ningún acto de corrupción ni cercano a la corrupción. Y dices, oye, pero que le acaban de condenar a 3 años, pero bueno, ¿cómo se puede tener semejante cuajo, ¿no? Para decir semejantes cosas, ¿no? Entonces, claro, uno está un poco harto de ver que hay procesos judiciales y, de hecho, directamente con los dos personajes españoles con los que hemos estado iniciando conversaciones, que son la conversación, que son Rodrigo Rato y Bartomeu, pues de Bartomeu todos recordamos que fue el sucesor del señor Sandro Rosell, Sí. presidente del Barcelona, el del famoso y polémico fichaje de la megaestrella mediática mundial Neymar Jr., el jugador brasileño, que fue detenido también con gran alaraca de medios de comunicación, y luego llega a la Audiencia Nacional y lo absuelve. La Audiencia Nacional, porque ahí había competencia de la Audiencia Nacional, y lo absuelve. Recordamos a Rodrigo Rato como, para muy grande cabreo y justificado cabreo de la esforzadísima asociación 15M para Rato, es absuelto de las denuncias y de la investigación que se siguió contra él mismo por el asunto del lanzamiento a bolsa engañoso de Bankia, ¿no? Y pese a contar con tropecientos mil informes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Banco de España, que decían que cuando se hizo la fusión entre Caja Madrid y Bancaja, que dio lugar al nacimiento de Bankia y la salida de Bankia a bolsa para captación de fondos de los clientes, todos los instrumentos que se utilizaron engordaron el valor de la entidad bancaria que en ese momento estaba surgiendo, con el fin de aparentar un precio de mercado que no tenía, ¿no? Y aún así es absuelto. Entonces uno dice, bueno, es verdad que Rato estaba en régimen abierto, pero estaba cumpliendo una condena de 4 años, por la que sí fue condenado y por la que estuvo un tiempo en la cárcel, por el asunto de las tarjetas Black. Y que ahora lo que se le persigue son delitos de blanqueo de capitales, delito fiscal y de cobro de comisiones publicitarias ilegales de 835.000 euros por parte de Rodrigo Rato. Es decir, están realmente investigando lo que se llama su propio patrimonio. Es decir, que unas investigaciones han dado paso a otras y esta investigación concreta por la cual se pretende ya concluir la instrucción y pasar a la fase de juicio oral, que es el trámite en el que se encuentra ahora mismo el proceso contra él, es un proceso
ya no de carácter público o colectivo, es decir, con una pluralidad de afectados, como ocurría en el macrojuicio relativo a la salida a bolsa de Bankia, sino que es una investigación de carácter privado sobre la adquisición de bienes o la falta de justificación de bienes, por eso lo de blanqueo de capitales, del propio patrimonio privado del señor Rato. Y en ese sentido, uno puede decir, hombre, pues no digas, Carlos, que es que no tienen consecuencias Yo te iba a prácticas preguntar las yo, que investigaciones. es gordo lo que le piden a Rato, ¿no? Sí, bueno, gordo, pero no deja de ser un procedimiento. Y esto es a mí a lo que voy. Esto es como si es un procedimiento de roba gallinas. Ahora me explico. Claro, por el volumen de negocio no. O sea, por el volumen de lo supuestamente defraudado Hacienda, de que puede haber blanqueo de capitales, porque hay delito fiscal también, por lo menos se le investiga por delito fiscal, pues estaríamos hablando de probablemente de unas importantes repercusiones económicas de cara al fisco, y Mm. eso, bueno, Hacienda somos todos, vale, de acuerdo, pero no es un proceso con pluralidad de afectados, que es al final lo que verdaderamente causa una alarma social de relevante entidad para la sociedad general, ¿no? Sino que estamos hablando de actuaciones presuntamente delictivas concretas a título particular de una persona como puede ser cualquier otra. Por eso he dicho lo de robagallinas en el sentido de responsabilidad individual, pero sin afectación de intereses colectivos más allá del interés indirecto de que Hacienda somos todos. Ujú. No estamos hablando de ese proceso donde sí que había una afectación de intereses colectivos porque había una pluralidad de perjudicados, que era el lanzamiento de Bolsa Bankia. Entonces, de Bankia, ¿no? Entonces, a mí, pues como pasó con Sandro Rosell y puede pasar ahora con Bertomeu, en donde también lo que se investiga es, bueno, en ese caso sí que puede haber una afectación de intereses colectivos, en el caso de Bertomeu, porque al presidente de Barcelona, por lo que se le está investigando, yo creo que eso es solamente la punta del iceberg, es por la realización de contratos con una compañía que se dedica pues a generar o a gestionar imagen pública, tanto positiva como negativa. En el caso positivo, del propio relieve público del señor Bartomeu y de su junta directiva, como en el caso negativo respecto de otros rivales o candidatos que pudieran discutirle la presidencia de una entidad con una relevancia que escapa muy mucho del fútbol. Ahora entraremos en eso, ¿no? Como sería el Fútbol Club Barcelona, y que además esos contratos pues se habrían hecho incumpliendo abiertamente las obligaciones societarias que tenía como presidente de una organización que no deja de tener que cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, se habla del tema de trocear los contratos por debajo de 200.000 euros. 200.000 euros para que no pudieran ser intervenidos ni conocidos por la junta de socios ni por la intervención del club. Es decir, una serie de maniobras poco claras, digamos, de opacidad, al margen de la discutible intencionalidad moral de una contratación de esa clase, que es verdaderamente por jugar sucio, ¿no? Cuando tú contratas a alguien para manipular la opinión pública con el objeto de desequilibrar las condiciones del mercado, pues se llama manipular el mercado, y se puede hacer no solamente alterando los precios de las cosas que vendes o que compras o que ofreces, sino también se puede hacer de otras maneras, como hemos visto o se está viendo en el caso de Bartomeu y el Club de Fútbol de Barcelona, con la peculiaridad de que cuando ocurre esto en una organización futbolística como es el Fútbol Club Barcelona, pues tiene instantáneamente una repercusión mediática que es de nivel planetario, ¿no? Es decir, esto, los telediarios de hoy en el mundo entero han abierto, de ayer en el mundo entero, han abierto con la noticia de la detención de Bartomeu, lo cual es poco explicable si no fuera por ese envoltorio lujoso mediático que tiene el fútbol a nivel mundial, ¿no? Y bueno, no podría decir, oye, pero bueno, pues ¿qué? Son actos de limpieza, ¿no? O sea, y está bien que el sistema limpie pues de cuando en cuando sus alfombras, levante las alfombras y limpie lo que hay debajo, porque el olor ya huele, ¿no? Ya hiede, ¿no?
Pero es que yo sigo resistiéndome a considerar que detrás de esto haya una voluntad más allá de tramitar, que es lógico y natural con respecto a la aplicación de la ley en un país supuestamente democrático, pues aplicar las leyes en función de las denuncias que los agraviados puedan presentar, pero más allá de eso, yo no considero que haya una voluntad política, ni siquiera judicial, ni siquiera institucional, ni siquiera estructural, de acabar con la corrupción estructural. Eh, No porque la desconfianza procede básicamente de los precedentes. Es decir, es que luego van y los absuelven. sí. Es que luego van y los absuelven, que uno tiene que preguntarse, oye, yo soy el señor Rato o el señor Sandro Rosell, al que legítimamente puede plantearse que le destrozaron la carrera que el tío tenía como economista, que tenía como personaje público, al frente, primero como segundo de bordo del señor Laporta, que es un señor que ahora se quiere volver a presentar otra vez. Hay elecciones a la presidencia de Barcelona dentro de 5 días, y este fin de semana, y el señor Joan Laporta es del cual, el del fin por excelencia y la mano derecha por excelencia, y quien ejecutó la realización de contratos multimillonarios con un montón de cláusulas opacas, no solamente con Neymar, sino con otros jugadores también de semejante pelaje, fue el señor Sandro Rosell. Y ahí está el señor Laporta volviéndose a presentar, ahí está el señor Sandro Rosell, que digo, legítimamente puede decir, me han destrozado la vida, pública y privadamente, he tenido que soportar un macrojuicio mediático y la pena de telediario permanente durante un montón de años, para que luego llegue la audiencia provincial, me absuelva, y digo, la audiencia nacional me absuelva, y si te he visto no me acuerdo. ¿Cómo que si te he visto no me acuerdo? O sea, supongo que los abogados de Sandro Rosell le habrán pedido una cuantiosísima indemnización multimillonaria al Estado español por mal funcionamiento de la administración, en este caso de justicia, que es un mecanismo que se puede llevar a cabo, aunque es extraordinariamente complicado que se acabe en una condena del Estado a nivel pecuniario, es decir, para indemnizar por los perjuicios causados cuando hay un error judicial. Pero claro, dices, hombre, ¿qué quieres que te diga? O sea, al margen del derecho que tenga ese señor de reclamar ante un acto injusto cometido aparentemente por el Estado, puesto que ha terminado el proceso judicial con una absolución, como mínimo, primero, esa indemnización la pagamos todos. Segundo, debería haber, para hacer las cosas bien, una exigencia de responsabilidades de quienes llevaron a cabo semejantes procesos mediáticos que luego quedaron en absolutamente nada, porque estas cosas no se hacen así. Puede haber qué sé yo, pues dudas de interpretación sobre si determinados documentos justifican o no justifican una intervención policial masiva, entradas y registros en domicilios, en oficinas, etcétera, etcétera. Pero, a ver, ha habido acusaciones de fiscales, ha habido... no queda claro, en definitiva, cómo la Administración de Justicia y la Administración Policial se comportan en este país cuando tienen que hacer frente a supuestos actos de corrupción a gran escala, más allá de un lucimiento mediático que no se justifica por sí solo, porque no existe ejemplaridad cuando esos procedimientos no acaban en condenas. Y no digo yo que es que como eres famoso, pues ala, odio de clase a los ricos y que los condenen a todos. No, no estoy diciendo exactamente esto, porque eso sería injusto, evidentemente, pero sí estoy diciendo justamente la ejemplaridad que supuestamente debería pretenderse con ese tipo de procedimientos y con tanto despliegue de medios en cuanto a fuerzas y cuerpos de seguridad, en cuanto al aparato mediático, pues si no acaban en condena, consiguen justamente el efecto contrario, que es que la sociedad pensemos, no, aquí hay una serie de intocables que incluso aunque hagan la apariencia de que hacen algo para tratar de que dejen de serlo, realmente en la práctica nunca dejan de serlo. Es decir, el sabor de boca que se nos quedó a todos con la absolución de Rodrigo Rato es para que ahora cuando ves que van a acusarle o que el juez considera, de instrucción considera que hay indicios suficientes y le pasa la